Buen día, vamos con nuestro estudio número 3. El título es El pecado como elección. Vamos a inclinar el rostro y oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias porque nos da la vida. Una vez más nos disponemos a abrir su palabra. Pedimos que su Espíritu Santo nos pueda hacer entender, Señor, lo que su palabra realmente dice, y también denos la fe para poder creer solo en su palabra. Pedimos que nos ayude en este estudio, esté con nosotros. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces con la lección número 3. El pecado como elección. Y pareciera ser que no es pregunta, es una afirmación. El pecado como elección. ¿Cómo sabemos qué es el pecado? ¿Cómo sabemos? En Romanos capítulo 7, versículo 7 al 9 dice: Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo sabemos qué es el pecado? A través de la ley. Si no conociéramos la ley, no sabríamos qué es codiciar, o no fuera pecado codiciar. ¿Sí? Cuando conocemos el mandamiento es cuando inicia el pecado. Ejemplo, una persona que está con el hábito de codiciar, pero no conoce la ley. La pregunta es, ¿le es pecado? ¿De acuerdo a la Biblia? No. ¿Por qué? Porque ahí está diciendo que por la ley, ¿verdad? Por la ley conocemos que codiciar es malo o es pecado. Si no existiera la ley, todos podrían codiciar y no se consideraría pecado. Bien, entonces una persona que tiene el hábito de codiciar pero no conoce la ley, no le es pecado. Yo, que ya conozco la ley, codiciar sí me es pecado. La otra persona no se va a quedar así para siempre. En algún momento le va a llegar el conocimiento de la ley. Y entonces, y a partir de ahí, inicia el pecado en codicia, ¿ok? Bien, ¿cómo sabemos que es pecado? De acuerdo a la ley. ¿Qué causó el pecado para los judíos de los días de Cristo? En San Juan capítulo 15, versículo 22 y 24, dice: Si yo no hubiera venido, aquí está hablando Jesús, y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué causó el pecado para los judíos de acuerdo a este texto? Cabe destacar que Jesús no les está diciendo que están pecando en la forma que viven su cristianismo. No. De hecho, Jesús nunca les dijo está mal la forma en que llevan el cristianismo o la religión. Jesús lo que les reprochaba era que habían olvidado hacer misericordia. Pero el diezmar la menta, el comino, el eneldo, ¿okay? Estas tal vez leyes que eran a nuestro punto de vista, ¿verdad? Eran un poco exageradas, ¿ok? No les era pecado, estaban bien, ¿sí? Cuando Jesús vino, de acuerdo al texto, le escucharon, le vieron, hasta ahí no es pecado. Pero aquí tenemos la palabra clave. Después de ver, ¿sí? Después de ver, después de ver los milagros, escuchar a Jesús y aborrecerle, esa es la palabra clave. Le aborrecieron, ¿sí? Entonces comenzó a correr, ¿verdad?
el tiempo de pecado. Todo lo que ellos hacían hasta ese momento de Jesús, los fariseos que murieron antes de conocer a Jesús, es muy probable que sean salvos, porque de acuerdo al conocimiento que ellos tenían, ellos eran estrictos en la ley, ¿sí? Ese era el conocimiento que tenían. Pero Anás y Caifás y los demás de su época, ahora sí que de su generación, ellos no. Ellos vieron a Jesús, ellos escucharon a Jesús y le aborrecieron. El aborrecerle, ahí les contó como pecado. ¿Sí? Bien, entonces de acuerdo a nuestro conocimiento vamos a ser juzgados. Y esto, mis hermanos, es usted y Dios. A veces porque yo tengo un conocimiento, ¿verdad? Acerca de Dios, actúo de cierta forma, pero usted tiene más conocimiento y actúa de diferente forma. A veces podemos llegar a pensar que pues estamos haciendo las cosas mal, ¿no? Recuerden que esto de juzgar al hermano, al prójimo, eso le corresponde a Dios. Y si en algún momento Dios le da la autoridad a usted de juzgar en relación a esta vida de pecado o quién sí está viviendo en pecado y quién no, bueno, Dios sabrá, pero por ahora bíblicamente no se nos ha dado ese derecho. ¿Sí? Entonces, para los judíos, ¿qué causó el pecado? Bueno, causó el pecado que aborrecieron a Jesús. Primero lo escucharon, lo vieron sus milagros, pero lo aborrecieron. Eso causó el pecado. Hoy tenemos un conocimiento acerca de Dios, pero ahora estamos estudiando aquí textos claves. El conocerlos desde ahora y seguir, ¿verdad?, con nuestros conceptos preconcebidos, eso puede ser que estemos aborreciendo lo que la Biblia dice y entonces ahora nos es pecado. ¿Cuándo fueron los fariseos culpables de pecado? Juan capítulo 9, versículo 41. Jesús les respondió: si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque veis, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Una vez más, ¿verdad?, recalcando, cuando los fariseos fueron culpables de pecado, cuando vieron, ¿verdad?, y no aceptaron a ese Jesús como el Mesías. Siguiente pregunta: ¿cuándo entonces podemos decir que hemos pecado? Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está. ¿Sí? Entonces, una persona que no sabe qué es lo bueno, no le es pecado. Eso es bíblicamente. Eso es bíblicamente. El texto dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir? Que al que no sabe hacer lo bueno y lo hace, bueno, no se le considera pecado ante Dios. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y pecado? Vamos a Santiago capítulo 14, versículo 15. Santiago 14 y 15. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y pecado? Dice Santiago: sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia, es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Voy a seleccionar la primera parte del texto. ¿Sí? Y dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Primera parte. Hasta aquí, mis hermanos, no hay pecado, hay tentación. ¿Sí? Es una tentación. De hecho, Jesús fue tentado. Imagínense a Jesús en el desierto y escuchó una voz, eso que nosotros llamamos conciencia. Cuando esa voz le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso era una tentación.
Y ahí es donde inician las tentaciones, en la mente. ¿Sí? Hasta aquí es tentación. La siguiente parte de la cita mencionada, el Santiago capítulo 15, dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ejemplo, voy por la calle, ¿sí? Veo en una casa, ¿verdad? Está abierta la puerta y veo ahí, no sé, una bicicleta, ¿sí? Entonces, por mi mente va a pasar este pensamiento: nadie me ve, me la puedo llevar, es más, no vivo ni en este pueblo, no voy a volver aquí. Eso es una tentación. Vino el pensamiento a mi mente, pero hasta ahí no es pecado. Pensar por primera vez en robarme esa bicicleta no es pecado, de acuerdo al texto. Pero si yo en mi mente entonces abrazo ese pensamiento y ahora empiezo a maquinar, a planear cómo robármela, ahí es pecado, mis hermanos. ¿Sí? El pensamiento por primera vez en la mente no es pecado. Ese mismo pensamiento acariciado y planeando cómo llegar a ser, en este caso robar esa bicicleta, eso es pecado. ¿Sí? De acuerdo a su concupiscencia. ¿Qué es esto de concupiscencia? Es lo que yo deseo, lo que yo anhelo, pero no simplemente desear y anhelar, sino quererlo con mucha fuerza. Algo así como: si no lo obtengo, me enfermo. Eso es concupiscencia, esa es nuestra concupiscencia, nuestros deseos. Esa concupiscencia, ¿sí? Viene el pensamiento, la tentación. Si yo lo planeo, planear es la palabra clave, entonces estoy pecando. Y esto se cumple cuando Jesús dijo: si miro a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. ¿Por qué? Porque el pecado no es en sí el acto de ir y agarrar la bicicleta. Ese no es el pecado. El pecado está aquí, en la mente. Si yo planeo, ¿ok?, cómo lograr eso es pecado. ¿Sí? Desde la mente ya pequé. Con el pensamiento ya pequé. Este pecado que ya tengo ahora en mí se va a consumar. ¿Cómo se consuma? Voy y agarro esta bicicleta. Pero el pecado no está en agarrar la bicicleta. Eso de agarrar la bicicleta es el reflejo de lo que tengo en mi mente. El pecado se originó aquí y aquí está en mi mente. Recuerden, lo que hay en la mente es de lo que habla la boca. En otras palabras, lo que hay en la mente, si en tu mente hay pecado, eso es lo que vas a practicar, pecado. Sí, es por eso que siempre se nos insta a cuidar las avenidas del alma, en específico nuestros pensamientos, la mente. De acuerdo entonces a esto, ¿cuál es la diferencia entre tentación y pecado? De acuerdo a Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15, la tentación es todo aquello que yo deseo, ¿sí? Pero esto, si yo lo planeo, si yo lo pienso, entonces se convierte en pecado. ¿Sí? Entonces, el pecado es cuando el pensamiento se acaricia y se formula un plan para llevarlo a cabo. Encontramos aquí citas del Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 165, dice: el pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. Ahí está, el pecado de la calumnia inicia cuando se acarician malos pensamientos. Y subrayé: al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina. Es lo que mencionábamos. Al acariciarse ese pensamiento, el alma se contamina y se compromete su integridad. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio
primero aquí está el consentimiento propio en la mente. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso. Y lo subrayé. Dice, el alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso. Era el ejemplo de la bicicleta. Yo no puedo agarrar la bicicleta, ir y agarrarla, si no mi alma, como dice aquí, se compromete a cometer ese acto pecaminoso. Continúa la lectura. Antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. Mis hermanos, prácticamente aquí nos está confirmando lo que la Biblia dice. La Biblia dice: aquel que sabe entre lo bueno y lo malo, ¿sí?, pero decide ir en contra de lo bueno, le es pecado. Aquí nos los dice con otras palabras: el alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso. Si el alma no se compromete a eso, no puede suceder. Recuerden que Satanás les va a proporcionar muchas tentaciones, pero jamás los va a poder obligar a pecar. Eso jamás. Dios no nos puede obligar a tener vida eterna. Así igual Satanás no nos puede obligar a tener muerte eterna. ¿Okay? Entonces, Satanás va a proporcionarnos muchas tentaciones que, recuerden, no es pecado. He escuchado a veces personas decir: ya pequé porque pensé algo malo. ¿Okay? Bueno, el que venga el pensamiento no es pecado, se llama tentación de acuerdo a la Biblia. Pero si ese pensamiento lo acaricias y empiezas a generar un plan, eso es pecado, mi hermano. Y ahí sí tienes que pedirle perdón a Dios. Pero por las tentaciones no son pecado, no necesitamos pedir perdón a Dios. Esto es de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Santiago. Hay otra cita en Espíritu de Profecía, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 78. Dice: hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe mancha de su influencia. ¿Okay? En otras palabras, aquí nos está diciendo, ¿verdad? Si se los rechaza por odiosos. ¿Saben, mis hermanos? Esto de hoy estamos viendo el pecado como lección, y hasta aquí hemos visto que de acuerdo a la Biblia es nuestra elección pecar. Nosotros tomamos esa decisión, se llama libre albedrío. Pero no solo es dejar de pecar, ahí nos dice una clave: si se lo rechaza por odioso, el pecado tiene que ser odioso para usted. Cuando el pecado sea odioso, ¿okay?, el alma no se puede contaminar. Es como cuando hay un platillo, ¿verdad?, una comida. Si a usted no le gusta y esa comida, cuando la come, le causa alergia, enfermedad al instante, a usted no solo no le gusta, sino que también es odiosa para usted. Y dígame en qué momento en su mente va a pasar comer esa comida y disfrutarla. ¿Cuándo? No, nunca, porque su cerebro sabe que eso es odioso y le hace daño. Así sucede con el pecado. Alguien le puede invitar, lo puede seducir, ¿okay? Satanás, bueno, le va a poner muchas tentaciones, pero no lo puede obligar. Y ahí está. Puede llegar a ser odioso el pecado para usted. De hecho, para Jesús era odioso el pecado, ¿sí? No solamente no pecaba, sino que también era odioso el pecado para él. En otras palabras, no pasaba por su mente poder practicar pecado. ¿Por qué? Bueno, su mente estaba sujeta a la voluntad de Dios. Siguiente pregunta: ¿de qué pecado somos responsables?
¿De qué pecado somos responsables? De acuerdo a Ezequiel capítulo 18, versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El texto continúa. Pero aquí queda claro que usted es responsable de sus decisiones. Esta frase ya la sabíamos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de pecado. Si usted peca, usted es responsable. Y podemos pensar muchas cosas, pero ya es un hábito, está arraigado. ¿Cómo le hago con este hábito? Vamos a continuar leyendo las siguientes lecciones, pero sí les puedo decir que Dios, en ese Dios que usted cree, en ese Dios que usted adora, es el Dios de los milagros, es el Dios de las transformaciones, ¿sí? Y usted puede leer en la Biblia, resucitó muertos, ¿verdad? Transformó personas. La pregunta es, ¿por qué no le podría transformar a usted? Si es el mismo Dios, tiene el mismo poder, puede ocurrir ese milagro en su vida. Solo tiene que tener fe. Siguiente pregunta, ¿cómo trata Dios con los pecados de ignorancia? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo trata Dios los pecados de ignorancia? Bueno, mis hermanos, aquí está. Si hasta aquí usted siempre había pensado que pecado se lleva en el cuerpo y se tiene que practicar hasta que Jesús venga, bueno, hoy acabamos de leer que el pecado es tu elección, el practicar pecado es mi elección. ¿Por qué? Conocemos entre lo bueno y lo malo. Es nuestra elección. La pregunta es, ¿por qué pecamos si es nuestra elección? Porque no tenemos pensamientos santificados, porque no hemos dejado que Cristo nos transforme, porque no hemos sometido nuestra mente, nuestro corazón por completo a Dios. No hay una entrega total, eso es simple. Es por eso que no se puede dar. Pero ahora acabamos de ver, ¿sí?, que somos responsables de nuestros pecados, es nuestra elección. Y de ahora en adelante, la próxima vez que usted tenga una tentación, recuerde que no tiene que pecar. Nadie lo puede obligar a pecar. La pregunta es, ¿por qué tendría que pecar? Y le voy a hacer una pregunta clave. Dígame usted una cosa que el pecado haya hecho de bueno por usted. ¿Qué ha hecho el pecado de bueno por usted? ¿Por qué seguir pecando? De acuerdo a lo que vimos hoy, tenemos que es nuestra elección. La Biblia lo dice, sí, pero no tenemos que seguir pecando. Dios nos ayude para poder vivir de acuerdo a como la Biblia dice. No como yo creo, sino como la Biblia dice. Eso es fe. ¿Sí? Eso es fe. Tener confianza, tener seguridad, que si la Biblia lo dice, se puede. Les voy a poner un ejemplo. Cuando llevaron a la mujer que iba a ser apedreada, ¿okay?, Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. En otras palabras, Jesús le estaba dando la autoridad, el poder, para que esta mujer no volviera a practicar el mismo pecado. ¿Sí? Esta mujer, después de que se levantó, no tiene que volver a practicar el mismo pecado. Jesús le está diciendo, vete y no peques más. ¿Qué significa? Que desde ahí en adelante, por toda la eternidad, esta mujer, si lo desea, no va a volver a practicar pecado. Es la palabra de Jesús, no es mi palabra. La palabra de Jesús se la dio a esta mujer y esta mujer parece ser que aprovechó esa oportunidad, aprovechó ese regalo, esa promesa que Jesús le hizo, vete y no peques más. Al menos la Biblia registra cómo esta mujer estuvo al servicio de Dios al 100%.
¿Y saben qué? Esta mujer no pecó en esta tierra y ni tampoco por toda la eternidad. Ese es el poder de Dios. Dios nos bendiga.